Carmen Arnal. Sí, es muy bonito. Y este también de aquí que parece una luna con un planeta, me ha gustado, es muy bonito, sí. Y el tambor también es curioso, la pintura que han utilizado, sí. Y la piedra. Y bueno, pues me gustaría preguntarte qué te parece la exposición, contar tu obra, que entiendo que tendrás buenas perspectivas sobre ella. Pues yo creo que esto es un escaparate importante para la gente que estamos un poco luchando por el mundo del arte. Creo que hoy en día el mundo del arte es importante, la cultura es importante, y sobre todo después de todos los recortes y todas las historias que están haciendo, creo que este tipo de actividades es buena para la gente que nos gusta, pues, disfrutar de este tipo de eventos. Por tanto, me parece genial, es una oportunidad para mí buena, y creo que todas las cosas que se han expuesto aquí tienen mucho nivel, y creo que puede servir para futuras exposiciones y nuevos eventos que espero que surjan y que vayan a mejor. Nosotros también esperamos contar con más obras tuyas, porque creo que tienes un nivel bastante importante. Bueno, yo soy el comisario de la exposición, mi nombre es Sergio Martín, y nos gustaría saber cuál es su opinión. La vanguardia de Valencia. ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, la obra de Carmen Arnal, que he visto que antes estabas admirándola? Estaba leyendo lo que había puesto y estaba profundizando un poco en la visión esa del elemento y del color. Coméntanos tu obra. Bueno, no se trata de enseñarla por enseñarla, es realmente lo que está sucediendo es el parto. Y en el parto, el feto devora a la madre. O sea, le devora la vagina, le devora el vientre, y por eso son las entrañas. Y no solamente devora el sexo femenino, también devora el masculino. Y aquí lo mismo, se puede interpretar como un aborto, digamos que decidido por la madre, intencionado por la madre, o puede ser también una decapitación del macho por la hembra. Por eso es la mirada como de desafío y de orgullo por parte de la hembra, ¿no? Por ejemplo, Carmen Arnal. Sí, me ha encantado porque es todo como una especie de elipse, de infinito, de que te metes en el túnel, y luego me he leído la descripción y bueno, ha dejado muy claro que ya no hace por hacer obras de arte, sino que es vivir, que es sentirse, ¿sabes? Digamos que hace algo, que está jugando, y la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo la definición, más que en sí. La obra es muy llamativa, para no ser no es perfecta, pero ya en sí el fondo que tiene que es un juego, que realmente es diversión. La obra de Juan Rivera es un artista cubano afincado en Castellón. ¿Qué te sugiere? Pues la verdad que me impacta muchísimo, es muy impactante. Yo no creo que sea apto para todos los públicos, pero lo que me sugiere es decir que es los intestinos, una chica le está comiendo literalmente el clítoris, parece que se lo está arrancando, y es muy transgresor y muy llamativo. O sea, es de lo más impactante, de hecho, de toda la exposición. Pues la verdad que me ha gustado, acabo de llegar y me ha gustado mucho. Venía a ver la exposición de una amiga, resulta que ha expuesto más gente que conozco y me gusta mucho. Yo soy aficionado al arte, hago fotografía, y es otra forma de expresar las sensaciones y el pensamiento de cada uno. Muy bien, por ejemplo, Iris Serrano, que es una artista, es una ilustradora bastante conocida. ¿Qué te parece su obra? Pues tiene un estilo propio que eso yo lo valoro bastante, porque mucha gente se ve las raíces de sus maestros o gente a la que sigue, pero hoy en día han salido muchos artistas que tienen su estilo propio, eso yo lo valoro bastante, y en Iris se ve bastante que tiene su propio estilo de pintura, su propio trazo, su propia forma de difundir los colores, y es algo que me gusta mucho en su arte. Juanma es uno de los responsables de este espacio, que es La Yimera. ¿Qué te parece esta exposición que hemos montado? Bueno, a mí me parece súper interesante, acabo de llegar, la estoy viendo ahora y me parece muy bien, muy buen trabajo.